El tema de esta semana será la evaluación de los portafolios de inversión. A lo largo de la presente sesión revisaremos los objetivos del tema, pasaremos posteriormente a revisar el riesgo de una cartera, también revisaremos y analizaremos el concepto de diversificación de riesgo y los principios para la creación de portafolios de inversión. Finalmente presentaremos las conclusiones de la presente sesión. Los objetivos para hoy son: analizar y calcular los riesgos existentes en una cartera de inversión, comprender los principios base en la diversificación de riesgo y analizar la creación de portafolios de inversión de acuerdo con el perfil del inversor. Conseguiremos aquí que las carteras estarán conformadas por las inversiones tanto en instrumentos de renta fija como de renta variable. En la actualidad todos tenemos una idea de lo que es la diversificación de riesgos. Sin embargo, este concepto nace en 1952 a través de Harry Markowitz, cuando él escribió un artículo titulado Portfolio Selection en el Journal of Finance sobre cómo un inversionista puede reducir su riesgo en un portafolio combinando acciones cuyos retornos o rendimientos no se mueven perfectamente juntos, es decir, no se mueven en la misma dirección y proporción. Por trabajos relacionados en este tema, Markowitz recibió el Premio Nobel de Economía en 1990. Antes de analizar la creación de un portafolio de inversión, analicemos lo que es la distribución de rendimientos de una acción. Las tasas de rendimiento de una acción se aproximan a una distribución normal si son medidas sobre pequeños intervalos de medición, por ejemplo, un muestreo diario o un muestreo semanal. Por tanto, la distribución de rendimientos a corto plazo de una acción puede ser caracterizada por la media y la desviación estándar como una distribución normal. La probabilidad de ocurrencia de rendimientos extremadamente bajos o altos depende de esta desviación estándar. Otra pregunta a considerar en la creación de portafolios de inversión son las preferencias de los inversionistas. Si dos acciones tienen la misma tasa de rendimiento esperado, pero diferente desviación estándar del rendimiento, es decir, diferente riesgo, los inversionistas preferirán la acción con menor desviación estándar del rendimiento, es decir, ante un mismo rendimiento se escogerán aquellos que tengan la menor desviación o el menor riesgo. Si dos acciones tienen la misma desviación estándar de rendimiento, es decir, el mismo riesgo, pero diferente tasa de rendimiento esperado, los inversionistas preferirán la acción con mayor tasa de rendimiento esperado. Ahora nos tocaría preguntar cómo es el cálculo de riesgo de una cartera. La varianza, es decir, el cuadrado de la desviación estándar que nos mide el riesgo de una cartera, no es la simple combinación de las varianzas de los activos que la integran, sino es una serie compleja de todas las correlaciones existentes entre los activos de un portafolio. Vemos en las fórmulas, por ejemplo, en la fórmula intermedia, en una cartera conformada por dos activos, la varianza está conformada por una forma cuadrática. Y en la fórmula inferior, vemos que en el caso de una cartera conformada por tres activos, vemos que la varianza está elevada al cubo. En ese sentido, si consideramos el riesgo de una cartera conformada por n activos, tenemos que analizar las correlaciones existentes entre cada uno de esos activos más las correlaciones del primer activo con el segundo, del primero con el tercero, del primero con el cuarto y así sucesivamente con respecto a los n activos, siendo la fórmula para calcular la varianza o riesgo de una cartera una fórmula bastante compleja. Ahora sí revisemos cómo se constituirían los portafolios de inversión. Si se examinan dos activos y se grafican los valores esperados en un gráfico de coordenadas donde en un lado tengamos la rentabilidad esperada del activo y el segundo la desviación estándar, es decir, el riesgo, encontraremos distintas combinaciones posibles de carteras donde se obtiene un gráfico del tipo que señalamos a continuación, donde hay una serie de puntos con varias relaciones entre rentabilidad y riesgo. Ahora, analizando todas las posibles nubes de riesgos donde existen las diferentes combinaciones de rentabilidad y riesgos, busquemos aquella curva que envuelva y represente al conjunto de portafolios que maximizan la ganancia para cada nivel de riesgo, o lo que es equivalente, que minimizan el riesgo para cada nivel de retorno. La unión de estos puntos, donde se efectúa la mayor rentabilidad con el menor riesgo, dado un indicador base, lo vamos a llamar como la frontera eficiente. Partiendo del concepto entonces de lo que es la curva o frontera eficiente, podemos también crear portafolios eficientes. Un portafolio eficiente sería el conjunto de portafolios que se ubican en la línea señalada entre los puntos A y B, que son los denominados portafolios eficientes, y estos portafolios eficientes están conformados por aquellos puntos o inversiones o portafolios donde se genera la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. Entonces, analizando los portafolios eficientes, recordando el gráfico anterior,
Cada X en el diagrama anterior representa una combinación de riesgo-rendimiento ofrecida por cada opción o título por separado. Al combinar estos títulos en portafolios, podemos alcanzar todavía una mayor variedad de posibles riesgos y rendimientos. Dado que los inversionistas son adversos al riesgo, los inversionistas estarán solamente interesados en los portafolios que se ubican en la línea A, B, ya que en estos portafolios se puede conseguir el máximo rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado. Estos son los denominados, como anteriormente hemos dicho, los portafolios eficientes. Continuando con el análisis de los portafolios eficientes, encontramos que la selección que un inversionista realiza entre dos portafolios eficientes dependerá de su preferencia o su actitud para asumir el riesgo, donde en el gráfico vemos el punto A es el punto donde el portafolio tiene el menor riesgo y también la menor rentabilidad, y el punto B es el portafolio con mayor riesgo y con una mayor tasa de rendimiento esperada. El perfil de riesgo de cada inversionista se decidirá si escoge la alternativa A, la alternativa B o un punto intermedio entre ambos. Partiendo de que tenemos ya inicialmente un portafolio de inversión con una cartera eficiente, invirtiendo en acciones, también podemos obtener un préstamo a una tasa, asumamos una tasa, la mínima que me ofrece el mercado, es decir, la tasa libre de riesgo. Entonces podemos prestar o pedir prestado para incrementar nuestras posibilidades de inversión. En este gráfico vemos que en el punto S es el punto de tangencia entre la curva de pedir prestado o de prestar, que es la línea roja, versus la curva de la frontera eficiente. Vemos que invirtiendo en el portafolio S, donde se cruza la línea de financiamiento más la línea de la frontera eficiente, pidiendo prestado o prestando a la tasa de libre de riesgo, un inversionista puede alcanzar cualquier punto a lo largo de la línea. En ese sentido, se pueden crear carteras de inversión prestando fondos o pidiendo prestados según el supuesto a una tasa de rentabilidad igual a la tasa del activo libre de riesgo. Recordemos que el activo libre de riesgo podría ser la rentabilidad que te paga un bono de un país soberano. En ese sentido, se pueden alcanzar puntos a lo largo de la línea RFS, recordando el gráfico anterior, prestando o invirtiendo en instrumentos libres de riesgo. También se pueden alcanzar puntos más allá del punto S pidiendo prestado o endeudándose a la tasa libre de riesgo para invertir nuestro capital en el portafolio S. Ese es el punto de tangencia entre la frontera eficiente, donde tenemos la mayor prima de riesgo, es decir, R, la rentabilidad del activo, menos la rentabilidad del activo libre de riesgo, por unidad de riesgo para cada acción. Considerando todo lo anteriormente explicado, en la creación de carteras de inversión con financiamiento o invirtiendo o prestando, podemos obtener varios perfiles de riesgo dependiendo de cada cliente. Aquel cliente que quiera obtener carteras de inversión con bajo rendimiento, pero asumiendo bajo riesgo, será llamado el inversionista conservador. Por el extremo, aquel inversionista que quiera obtener la mayor tasa de rentabilidad asumiendo el mayor nivel de riesgo, será el considerado inversionista agresivo. Los puntos intermedios entre el conservador y el agresivo serían, por ejemplo, el inversionista que es conservador pero moderado, el inversionista que es moderado, es decir, obtiene una rentabilidad aceptable asumiendo un riesgo aceptable, y también podría ser el moderado agresivo, que es un poco más, asume un poco más de riesgo, pero no tanto como el inversionista totalmente agresivo. Para dar un ejemplo de lo que podría ser un inversionista conservador moderado, un agresivo moderado o un inversionista agresivo, veamos posibilidades de carteras de inversión. El inversionista conservador tendrá mayores inversiones en renta fija a largo plazo, por ejemplo una cartera donde el 50% de la cartera sería instrumentos de renta fija. Luego tendría inversiones en renta fija de corto plazo, un 30%, y depósitos a la vista que pagan una baja rentabilidad y ofrecen un menor riesgo, un 20%. Por el extremo, para el inversionista agresivo, tendría un portafolio, por ejemplo, de acciones, instrumentos de renta variable, con un 70%. Tendría inversiones de renta fija de largo plazo en un 25% y depósitos a la vista en un 5%. Eso sería un inversionista agresivo porque invierte más en instrumentos de renta variable que, como sabemos, son más riesgosos que los instrumentos de renta fija. Y un inversionista moderado sería
tendría una cartera de inversiones moderada, donde por ejemplo tendría un 20% de su portafolio en acciones, un 50% en instrumentos de renta fija de largo plazo, un 20% en instrumentos de renta fija de corto plazo y depósitos a la vista con baja rentabilidad y bajo riesgo en un 10%. Entonces, esos serían los ejemplos de posibilidades de inversión o creación de portafolios según el perfil del propio inversionista. Por lo tanto, hay que conocer el perfil del inversor. Un aspecto crucial en la administración y asesoramiento de inversiones es determinar el perfil de riesgo del inversor o lo que se conoce como el nivel de tolerancia al riesgo del inversor. Lo que se necesita conocer es la función de utilidad del cliente o cuál de todos los portafolios de frontera eficiente es el más adecuado para el inversor. Eso depende de cada una de las personas. Como mencionamos anteriormente, para conocer el límite de beneficio de la diversificación, es decir, la posibilidad de disminuir los riesgos en los portafolios de inversión, dependerá de la cantidad de activos que tengan los portafolios de inversión. Por ejemplo, en un portafolio que esté conformado, por ejemplo, por dos acciones, la cantidad de covarianzas, es decir, las relaciones de riesgo entre los activos serían de 2 covarianzas en ese portafolio. Si tuviéramos un portafolio conformado por 3 activos, la cantidad de covarianzas existentes entre ellos, las relaciones entre esos activos serían de 6. Si por ejemplo tuviéramos un portafolio conformado por 10 activos, tendríamos un total de 90 covarianzas. Si tuviéramos un portafolio conformado por 100 activos, tendríamos 9.900 covarianzas, es decir, relaciones entre cada una, 2 a 2, entre cada uno de estos activos del portafolio. Y por ejemplo, si tuviéramos un portafolio ideal de 1000 activos, 1000 acciones, tendríamos 999.000 covarianzas. Entonces podemos concluir que el riesgo de una cartera bien diversificada está dado principalmente por las covarianzas entre los activos que la componen. Idealmente se señala que una cartera eficiente podrá hacerlo si es que tiene una cantidad aproximada de 30 valores. Como se dijo anteriormente, una cartera eficiente bien diversificada podría tener una cantidad aproximada de 30 valores. Entonces podemos decir que hay un límite del beneficio que obtendría un portafolio por la diversificación. Ese límite está establecido en función a los riesgos que se pueden reducir con diversificación o aquellos riesgos que no se pueden disminuir con la diversificación. El primero sería el riesgo específico de cada título que puede eliminarse mediante la diversificación, pero que no puede eliminarse el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es la covarianza media de todos los títulos y este marca un límite de los beneficios de la diversificación. Explicaremos esto en un concepto y en un gráfico más adelante. Vemos en esta curva la coordenada donde a la izquierda vemos el riesgo de una cartera, un portafolio, y en la parte inferior vemos el número de activos en esta cartera. Vemos una curva descendente donde esta curva señala la relación de riesgo y números de activos. Conforme aumenta desde el punto de origen hacia la derecha la cantidad de activos, el riesgo disminuye. Ese riesgo disminuye por efecto de la diversificación. Sin embargo, llega un punto en que el riesgo no llega a disminuir y se mantiene casi la curva de manera horizontal. El riesgo que puede disminuirse a través de diversificación es el llamado riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo que siempre existirá a pesar de que el portafolio se incremente el mayor número de acciones. En ese sentido, entraremos al concepto de la prima de riesgo sistemático. El riesgo sistemático se origina en el hecho de que existen factores macroeconómicos que afectan hacia arriba o hacia abajo a todas las empresas de la economía. Sin embargo, esta influencia no afecta a todas las acciones por igual. Hay empresas más o menos sensibles que el mercado a los cambios de expectativas. Esta volatilidad relativa del mercado es el riesgo sistemático. Una vez analizados los conceptos de frontera eficiente, riesgo sistemático, riesgo sistémico, diversificación, analizaremos lo que llamamos la línea de mercado de valores. La línea de mercado de valores es aquella línea conformada en una coordenada donde por un lado tenemos el rendimiento esperado de un portafolio versus el indicador llamado beta. Vemos que en esta línea azul es una línea donde la rentabilidad en activo está dada por la rentabilidad de la operación que me paga el financiamiento a través de la tasa libre de riesgo, más el indicador beta, que señala una pendiente entre lo que es la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad del activo libre de riesgo. La relación
entre la diferencia entre el rendimiento esperado del mercado menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo, señalado en rojo, es lo que llamamos la prima de riesgo de mercado en un portafolio dado. En ese sentido, la prima de riesgo de mercado es la tasa de rendimiento del mercado. El mercado, entendamos mercado, por ejemplo, la rentabilidad de una bolsa dada, menos la tasa de rendimiento de las letras del tesoro, RF, es decir, la rentabilidad de la bolsa menos la rentabilidad de los instrumentos de corto plazo o letras del tesoro soberano. Otra variable importante para conocer la línea de mercado de valores es el concepto del coeficiente beta. Matemáticamente, el beta de una acción 1 es igual a la covarianza de rendimiento de esa acción 1 con el rendimiento del mercado. Entendamos el mercado como el rendimiento de un índice bursátil de la bolsa donde cotiza este mercado. Todo ello dividido entre la varianza de rendimiento del mercado, es decir, la varianza de rendimiento del índice bursátil de la bolsa donde cotiza la acción que estamos analizando. Entonces, el beta de una acción es igual a la covarianza de rendimiento de la acción con el mercado entre la varianza del mercado. Recordemos que la covarianza de una acción con respecto al mercado es igual al coeficiente de correlación multiplicado por la desviación estándar de la acción con respecto a la desviación estándar del mercado. En ese sentido, asumiendo que la adición de una acción a un portafolio de inversiones podría generar una disminución de riesgo por efecto de diversificación, pero también podría generar un incremento o una contribución al riesgo del portafolio. El riesgo que aporta una acción cualquiera, J, al portafolio, depende de la cantidad relativa invertida en el mismo, la cantidad de presupuesto invertido en esa acción, y de su covarianza con el portafolio. La covarianza es la relación de riesgo entre la acción con el portafolio de por sí. También podemos medir la contribución proporcional al riesgo del portafolio por adición de esa acción, dividiendo la contribución proporcional por la varianza del portafolio. En conclusión, la distribución de los rendimientos a corto plazo de una acción puede ser caracterizada por la media de los rendimientos y los riesgos por la desviación estándar de estos rendimientos. Los portafolios eficientes son aquellos que consiguen la combinación de activos que dan el máximo rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado. El riesgo específico de cada título puede eliminarse mediante diversificación, pero no puede eliminarse el riesgo de mercado o riesgo sistemático. Para complementar lo analizado de manera genérica en estas presentaciones, recomendamos analizar a detalle el libro de Finanzas Corporativas, capítulo 11, Rendimiento y Riesgo, el modelo CAPM y el equilibrio de mercado, en las páginas 353 y 369. También recomendamos revisar el libro Inversiones del autor Robert Kolb, el capítulo 15, relacionado a los mercados eficientes y el modelo de fijación de precios de los activos de capital, entre las páginas 519 y 554. Lecturas complementarias que podrían ayudar más a sellar los conceptos serían revisar el libro Inversiones del autor Kolb, el capítulo 13, Diversificación e información de carteras, entre las páginas 439 y 468, y también el libro de Inversiones, el capítulo 14, relacionado al precio de mercado de riesgo, entre las páginas 477 y 510.